Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es martes, martes 11 de mayo del año 2021. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy a propósito, ¿verdad?, de la lluvia de noticias que hay en el día de hoy y que se ha compartido en todo el territorio nacional, también fuera del país. Hay muchas informaciones, pero antes de todo quiero darles lo que es el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología del día de hoy, ya que se ha se ha escenificado en el territorio nacional algunos aguaceros que estarían ocurriendo en el interior del país, especialmente en la zona fronteriza y en la cordillera central. Hoy esos aguaceros serán más locales por esta vaguada que ha estado afectando al territorio nacional. Aquí en el Gran Santo Domingo, en el día de ayer, que se estaban esperando grandes lluvias, no ocurrieron esas lluvias como uno la esperaba. Mejoría gradual en las condiciones del tiempo, dice la Oficina Nacional de Meteorología, a partir del día de hoy. Las condiciones de tiempo sobre la República Dominicana continúan bajo la influencia de la vaguada que ha estado incidiendo desde ayer sobre el país. No obstante, para hoy se prevé una disminución paulatina de las lluvias en intensidad y frecuencia, ocurriendo solo algunos aguaceros locales con aisladas tronadas sobre sectores de las regiones noreste, sureste, la cordillera central y puntos de la zona fronteriza. Mañana miércoles el tiempo meteorológico continuará estabilizándose, la vaguada se estará alejando gradualmente del país y los valores de humedad seguirán disminuyendo. Por consiguiente, solo se pronostica la ocurrencia de chubascos locales con tronadas muy aisladas sobre localidades de las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. El jueves, una masa de aire más seca y estable, aportada por un sistema anticiclónico en el país, comenzará a dominar las condiciones del tiempo. En cuanto a las temperaturas, van a seguir calurosas, dice la Oficina Nacional de Meteorología, especialmente esas zonas urbanas, siendo más agradables en la madrugada en los valles y sistemas montañosos de la geografía nacional. Temperaturas se están oscilando entre las 30 y 32 grados Celsius, las máximas, mínimas 20 y 22 grados Celsius. En el resumen, algunos aguaceros locales esta tarde, pero con menor intensidad y frecuencia, reducción gradual de las lluvias y temperaturas van a seguir entonces calurosas. Eso dice el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología para el día de hoy. Mucha gente dirá, pero ¿y de qué lluvias es que dicen que están disminuyendo? Mire, aquí en la capital no se sintieron los aguaceros, pero en el interior del país sí. Y a mí me dijeron que por ahí, por ejemplo, en el noreste y en el este, se sintieron aguaceros fuertes. Dicen que cayeron burritos aparejados. Eso dice. Miren, en el día de hoy se estaba esperando que los imputados del caso Coral fueran trasladados a la cárcel de Najayo, tanto la cárcel de Najayo Hombres como la cárcel de Najayo Mujeres, en el caso de la señora pastora Rosy Guzmán, y en el caso de los militares, entre ellos el mayor general Adán Cáceres Silvestre, enviados a la cárcel de Najayo Hombres. También el hijo de la pastora, Rafael Núñez de Asa, y el señor Montero. La jueza del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, notificó en el día de hoy al Ministerio Público entonces la resolución que dispone el envío
al Centro de Correcciones y Rehabilitaciones Najayo Hombres de los 5 de los 6 imputados en el caso Coral. Hay que decir que Girón Jiménez sería llevado a una prisión domiciliaria, a una cárcel, o mejor dicho, a una casa que sería entonces ocultada a discreción del Ministerio Público, dada la situación en la que se encuentra Girón Jiménez, pues este reveló informaciones muy vulnerables, vamos a decir, en cuanto al caso de Coral. O sea, estamos hablando de que esta persona corre peligro y él mismo lo manifestó en el tribunal. Por esa razón, la jueza se lleva del caso de la petición del Ministerio Público y es enviado a una residencia que solamente conoce el Ministerio Público. En el caso que nos ocupa de esta notificación a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y a la Dirección de Persecución, pues esta sería entonces realizada por la Secretaría del Tribunal precisamente un día después de que se dictara 18 meses de medidas de coerción, prisión preventiva en contra de los referidos diputados. Esa notificación fue entregada a la directora del nuevo modelo penitenciario, Hilda Patricia Lagómbara, y a los alcaldes de Najayo, hombre y mujer, donde serán trasladados los encartados en el caso Coral. Continúan detenidos entonces todavía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Cáceres Silvestre, Rosy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel de la policía Rafael Núñez de Asa y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, a la espera de su traslado. Se espera que de 6 a 7 de la noche en el día de hoy los imputados sean trasladados bajo medidas fuertes, medidas de seguridad por agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario a la cárcel de Najayo, de acuerdo con las informaciones que se vierten por parte del Ministerio Público, el Sistema de Justicia en la República Dominicana. Volver a reiterar que el mayor Alejandro Girón Jiménez no está preso en la cárcel preventiva del Palacio de Ciudad Nueva, y esto tiene una explicación, como le decíamos al principio, porque esta persona está custodiada, está fuertemente custodiado bajo estrictas medidas de seguridad para preservar su vida. Y eso pudiera también estar su familia, porque él también mencionó a su familia cuando se conocían las medidas de coerción. Esto es también una dirección discrecional, vuelvo a repetir, condicional y confidencial, que el Ministerio Público sí se lo va a informar al tribunal para resguardar su seguridad, pues este es el testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador. No cabe dudas de que esta es la noticia más importante en el día de hoy. Se está esperando precisamente que en esta noche muchos medios de comunicación en el día de hoy estarán vigilantes para ese traslado, cubrirlo ciertamente desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la cárcel de Najayo. Es costumbre
que los medios de comunicación pues le den seguimiento a figuras tan preponderantes como las que estamos hablando. Con el caso de Cáceres Silvestre, es la primera vez en el país que se encierra en una cárcel para civiles a un mayor general activo del ejército, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de que es un caso muy importante en el país histórico sobre este caso, porque lo que se contemplaba con anterioridad es que cuando las figuras son activas se encierran o van a cumplir su prisión preventiva o cárcel en sus centros de operaciones, especialmente, por ejemplo, en el caso si es policía, centro de operaciones de la Policía Nacional, si es el caso de el ejército, pudiera ser en el Polvorín, de aquí de la primera brigada, ¿no? Aquí estaba operando precisamente, allí en el Polvorín de Villamella, le dicen el Polvorín porque allí era el centro bélico del ejército de la República Dominicana, pasó entonces a ser el Departamento de Transportación. Allí, pues, ahí opera también una cárcel para oficiales. En el caso de ser de la Armada de la República Dominicana, también la Armada tiene su propia cárcel también para los oficiales. Pero en el caso que nos ocupa, serán enviados entonces a cárceles civiles. Y esa es la primera vez que ocurre una situación como esa. Hay que recordar que Girón Jiménez habló en su exponencia en el tribunal de los privilegios con que cuentan los oficiales cuando son enviados a las cárceles militares policiales. Dijo y habló incluso de que estos son de tanto privilegio que muchos de ellos pueden ir desde allí a sus fincas, a disfrutar de fines de semana con su familia, incluso hay complacencia para con ellos en el caso de que hubiesen sido favorecidos con una cárcel militar o policial. No cabe duda de que Girón Jiménez ayudó demasiado al Ministerio Público. Hay que decir que este, repito, es el caso más importante en cuanto a lo que es la persecución de la corrupción administrativa. En el día de hoy se manifestaron maestros, profesores, en contra de la apertura en las escuelas, sin la protección de los maestros y de los niños, y las condiciones de las escuelas fueron las principales causas que motivaron a esos profesores a ir frente al Ministerio de Educación a demandar que no se abran las clases a 2 meses de cerrar este periodo lectivo. Yo digo, y repito, porque es una reiteración, que debe haber mucha prudencia, mucho cuidado con lo que se está haciendo, y principalmente el Ministerio de Educación tiene que tener mucho cuidado con esto, porque aquí la gente cree que el COVID ya pasó, y el COVID no ha pasado. Es lo contrario. Hay muchos contagios. En estos días he visto muchos contagios. Y óigame bien, mucha gente no se está haciendo la prueba. La gente se hace la prueba después que tienen los síntomas. Y le puedo decir, yo le decía en el día de ayer el periódico Hoy publicaba que en el fin de semana, solo en el fin de semana, viernes y sábado, ocurrieron como 15 muertos. Ayer lunes fueron reportados 8 muertos. Y hoy, martes, está reportando el Ministerio de Salud Pública
también una cantidad importante de muertes y de contagios. Entonces, si nosotros estamos precisamente contando todos los días muertes y contagios del COVID-19, no podemos estar auspiciando una apertura total de todo el sistema escolar en la República Dominicana. Yo creo que hay que tener mucha prudencia con respecto a eso, a pesar de que aquí en el país la inoculación dice la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que se han inoculado, por ejemplo, en el día de ayer, 130,000 jóvenes se inocularon en el día de ayer, una cifra récord. Vienen 2 millones de vacunas más de la compañía Pfizer. Y así, vamos bien en ese aspecto. Pero el hecho de que usted se vacune no quiere decir que usted está libre de COVID ya y que no se va a contagiar. Usted tiene menores posibilidades de sufrir cualquier colapso porque ya usted está vacunado contra el virus. Pero eso no quiere decir que usted no vaya a estar contagiado. Eso por un lado. Y es verdad que aquí hay muchas cosas abiertas, la gente está loca porque se abran todo, pero ya por ejemplo, en los 48 municipios que se abrieron las clases semipresenciales, muchos de ellos han tenido que cerrar porque han venido los contagios, como es el caso de la comunidad de Pedro Branco. Y hay otras comunidades que ha pasado lo mismo. Otras se están abriendo poco a poco. En Constanza yo vi que se estaban abriendo las escuelas en el sistema semipresencial. Un acto muy bonito y todo lo demás. Yo creo que tenemos que tener mucha prudencia. Mucha prudencia. ¿Los colegios privados? Yo creo que sí. Ahora, con prudencia, con los mecanismos para poder contrarrestar los contagios. No hacemos nada si aperturamos y tenemos que cerrar de nuevo por la causa del COVID-19. Hay que vernos en el espejo de otros países. Pero además, a mí me manifestaba un empresario en el día de hoy. Me dijo, mira, la gente cree que esto ha pasado, pero aquí se habla, por ejemplo, de la disponibilidad de los hospitales, de las camas ocupadas en los hospitales públicos y en las clínicas privadas de COVID-19. ¿Cuántas camas disponibles hay? Las unidades de cuidados intensivos y todo lo demás. Mire, óigame lo que le voy a decir. Esa persona me dijo que su padre fue afectado por el virus y no habían camas para poder ingresarlo en clínicas privadas. Estoy hablando que las camas en las clínicas privadas estaban ocupadas todas. Y la preocupación era esa, que no habían camas para su padre. Entonces, esos son personas, son empresarios que, como usted comprenderá, son de buenos recursos económicos. Entonces, no es bueno que nosotros pensemos que hemos salido de todo esto. Pienso que tenemos que seguir aperturando poco a poco, pero sin descuidarnos, utilizando las mascarillas, el protocolo de la higiene, el protocolo de lavarse las manos antes, después de todo. Yo me lavo las manos hasta después de haber tomado cualquier cosa en la mano. Entonces yo pienso que es importante la prudencia. Eso es importante en cuanto a la petición de muchas personas que dicen que debemos abrir las escuelas y los colegios. Repito,
todo se puede hacer, pero con prudencia. Cuando abrían hoy en la provincia, en el municipio de Constanza, en La Vega, había escuelas que todavía estaban siendo acondicionadas. Y yo quisiera pensar que ese acondicionamiento de esas escuelas tienen que tener lavamanos, agua sobre todo, porque para poder higienizar a un grupo de estudiantes tenemos que tener agua y jabón principalmente. El uso de mascarillas, las mascarillas también tienen que estar disponibles para los estudiantes, los dispositivos de higiene para las superficies, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que hacer todo, pero de manera muy prudente. Esa es nuestra recomendación en el día de hoy. He visto que muchas personas, y perdonen que salte de un caso a otro, pero es importante, porque muchas personas están hablando de las Fuerzas Armadas. Y usted tiene que pensar en las Fuerzas Armadas como un todo y en la Policía Nacional como un todo, como instituciones del país. Es verdad que tienen sus defectos, sus problemas internos, externos, la sociedad dominicana, pero son nuestras instituciones. Esas son nuestras. La democracia nuestra es fallida, pero es nuestra democracia. Es nuestra libertad. Y decir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, generalizar por las fallas que tienen los mismos sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía, generalizar como un todo, es peligroso. Por ejemplo, aquí hay gente que habla de los periodistas. Los periodistas. Mire, aquí hay mucha gente que habla generalmente de los periodistas y muchos no son periodistas. Se hablan ahora del término de comunicadores. Entonces, ¿no sería bueno que nosotros los periodistas escuchemos? Todos los periodistas son bocinas. Eso es un término ahora que debo decirle que para mí es peyorativo. Una señora que me preguntó, ¿tú eres bocina? Y yo mejor me quedé callado para no responderle, porque la iba a ofender a la señora. Y una de mis características es tratar de no ofender a las personas. Pero la verdad que eso es lo que más duele a un periodista, que usted le pregunte eso. Entonces, a un guardia que se la ha pasado elecciones primarias de los partidos, elecciones municipales de los partidos, elecciones presidenciales, COVID-19 en las calles, haciendo su trabajo, cuidando a la población, socorriendo a las personas. Usted no puede decir, todas las Fuerzas Armadas son corruptas. No. Es verdad que hay fallas. Es verdad que hay fallas. Y hay personas que ponen siempre la mano de más. Pero eso ocurre en todos los estamentos. En la administración pública y privada. Entonces, no le echemos ese balde de lodo a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía. Sí, es verdad que deben ser reformadas, es verdad que deben ser modernizadas. La Policía Nacional para mí, de la única manera que puede ser reestructurada es desde el principio al fin. Y yo siempre pongo como ejemplo el caso de la Autoridad Metropolitana del Transporte. La Autoridad Metropolitana del Transporte, cuando se inició, la gente comenzó a respetar
el agente del tránsito. El agente del tránsito aquí en este país estaba desacreditado totalmente. Entonces, a partir de la puesta en vigencia de este nuevo organismo, de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, que ahora se llama Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, DGCT, la gente respeta. Usted le puede decir DGCT, pero todo el mundo lo conoce como AMET. Y eso viene por la reforma integral que hubo de un departamento de tránsito. Ahora la DGCT pertenece a la policía, pero no cabe dudas de que precisamente los agentes de la DGCT son respetados por la ciudadanía. Es verdad que hay algunos que cometen exceso, hay personas que, como quiera que sea, también respetan a las autoridades, pero no es la generalidad. La generalidad es que los agentes de la DGCT se dan a respetar. Eso es importante. Entonces, yo pongo ese como ejemplo porque eso se puede hacer en la Policía Nacional. Hay muchos casos que se están viendo de la falta de autoridad por parte de los policías, del irrespeto de las personas a la Policía Nacional, que le tiran piedra, que le lanzan botellazos a los agentes de la Policía Nacional. Y eso tiene que ver porque pierden autoridad algunos de ellos por tener ellos mismos que hacen perder su autoridad. No sé si me doy a entender. Es un asunto de que son ellos mismos los que deben darse a respetar. Eso por un lado. Y por el otro, la ciudadanía, que algunos de ellos no respetan a nadie. Y eso tiene que ver también con el estado de ánimo que ha dejado este caso del COVID-19. La gente está hastiada de todo este sistema, que hay que utilizar mascarilla, todo eso, pero no saben que esto es necesario porque todavía en el mundo no hemos contrarrestado totalmente el COVID-19. Y eso hay que estar bien claro con eso. Vamos a hacer una pausa comercial y después de la pausa comercial seguimos con más aquí en 360. Bueno, esto no tiene madre. Hablando de contagio de COVID-19. Bueno, mire, en el día de hoy, yo le estaba refiriendo sobre la prudencia que debe haber en el país para la apertura de las escuelas. Y hoy, ahora mismo, en estos mismos momentos, el Ministerio de Educación acaba de emitir una nota diciendo que mañana el Salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación va a ofrecer una conferencia de prensa donde va a decir los detalles del retorno a las clases, a las aulas, por parte del Ministerio de Educación. Hay que decir que el pasado 6 de abril se inició el proceso de retorno a las clases virtuales y semipresenciales, y que ha habido en algunos sectores donde ha habido que cerrar las escuelas por el caso de la vuelta del contagio del COVID-19, lo que le llaman un rebrote. Este primer grupo, a los planteles que están en los municipios pequeños, que tienen niveles de contagio más de un 5%, de acuerdo con la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud. Decir que en algunos municipios, ciertamente, como por ejemplo en La Frontera, en Elías Piña, en Bánica, han habido pocos contagios, incluso cero, y eso ha favorecido para que se abran las clases. Lo que ha pasado es lo siguiente ahora, que
el resultado de los niños vueltos a clases es que están cero, como si no hubiesen recibido clase ninguna vez. Y es por la falta de recursos en muchos sectores. Es una situación que está viviendo en el sector de educación por la importancia que esto requiere y se requiere. Nosotros insistimos en el tema. Además, la Asociación Dominicana de Profesores está insistiendo de que no es prudente la vuelta a clase. ¿Qué va a decidir el Ministerio de Educación? Porque debo decirles, el Ministerio de Educación dijo que era hoy que iba a hablar sobre ese tema y lo dejó para mañana a hacer una conferencia de prensa sobre el referido tema. No cabe dudas de que hay una gran preocupación en el gobierno por esta situación y lo entendemos cuál es la situación por parte del Ministerio de Educación, porque repetimos lo que hemos venido diciendo durante toda la semana pasada y en esta. Si pasa algo, si hay un rebrote de los estudiantes, si hay una situación incómoda para los maestros, quienes son los responsables es el gobierno, es el Ministerio de Educación. Por eso, el Ministerio de Educación debe ser prudente con lo que va a determinar. Además, el Colegio Médico Dominicano no favorece que se abran las escuelas definitivamente. Miren, en el caso de la República Dominicana, y en cuanto a lo que tiene que ver con la situación eléctrica en el país, Antonio Almonte, que es ahora el ministro de Energía y Minas, que está entonces a cargo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ha revelado en el día de hoy una información importante. Y es que hay 61 empresas que están interesadas en construir generadores en Manzanillo. Vea bien esto, Antonio Almonte dice que estas 61 empresas están mostrando interés en construir 2 plantas generadoras de electricidad en Manzanillo, Montecristi, y que esas plantas sumarían 800 megavatios cada una al sistema eléctrico nacional. Dice que estas 2 generadoras no serán construidas en el mismo puerto de Manzanillo y que su edificación estará enteramente a cargo del sector privado, por lo que el Estado solo tiene el compromiso de comprar la energía generada. El funcionario dice que esas 61 solicitudes de empresas árabes, europeas, estadounidenses, norteamericanas, latinoamericanas y dominicanas, 55 ya están formalmente inscritas y las otras 6 están en proceso de serlo. Esa cantidad supera con mucho el estándar de 20 que por lo general participan en la licitación. O sea, siempre son 20 empresas, 15, pero esta vez son 61 empresas que quieren participar. Dijo que la licitación para la construcción de las generadoras está en marcha y se evalúan las credenciales de los interesados. Sobre las barcazas que están en el río Osama y que el Ministerio de Medio Ambiente dijo que tienen 2 años para salir, dice que la empresa que opera esas barcazas tiene la venia oficial del Ministerio de Medio Ambiente, nada tiene que ver con el ministerio que dirige. Sus declaraciones fueron dichas en el Palacio Nacional antes de participar en una reunión del gabinete eléctrico. Además, habló de la Punta Catalina, dijo de las plantas de Punta Catalina, dice que está trabajando mientras se revisan las reclamaciones hechas al respecto. Mire, quiero con respecto a esas 2 cosas. La empresa que regentea las plantas, las plantas
en barcazas ahí frente en el río Sama, amenazaron prácticamente al gobierno y dijeron que si no se les permite estar ahí, van a ir a un arbitrio internacional, y eso viola el sistema jurídico internacional, bueno, todo eso. Y yo estoy viendo que el mismo ministro Antonio Almonte está diciendo que hay 61 empresas que están licitando para la construcción de una planta, o dos plantas, perdón, en el puerto de Manzanillo. El comentario mío va en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con esas empresas internacionales. Porque, ¿qué pasa? Yo no estoy en desacuerdo que se le dé la construcción de las plantas a esas empresas internacionales. Ahora, con lo que yo estoy en desacuerdo es con la suscripción de los contratos con esas empresas. En la mayoría de las ocasiones suscribimos contratos que perjudican al país. Y yo creo que deben suscribirse los contratos a favor de la República Dominicana, pero con mucho cuidado para no perjudicar al país. Y los contratos en su mayoría son contratos leoninos. Son contratos de que si usted, el gobierno dice y decide prescindir de ese contrato, tiene que pagar indemnizaciones. Y si no paga indemnizaciones, paga el arbitraje internacional y son demandados. Pasó con Punta Catalina, pasó con la empresa que construyó la autopista de Samaná. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando suscribimos contratos mira ese caso de las dos plantas en Manzanillo. Muy lindo, muy bonito. El gobierno solamente va a tener que comprar la energía. ¿A qué costo? Y si eso conviene o no conviene a la República Dominicana. Cuidado con esos contratos. Mucho cuidado en lesionar al país. Que finalmente, después, quienes pagamos la cuava de todas esas firmas, de esos contratos, somos nosotros. Vamos a la pausa. Causado gran preocupación los ataques de que ha sido objeto Israel. Óiganme bien, 130 cohetes por parte de Palestina contra el área de Tel Aviv, uno de los principales núcleos urbanos de Israel, y contra el centro del país. Eso hizo sonar las alarmas antiaéreas israelíes y se habla de que la contraofensiva, primero que fueron contrarrestados los lanzamientos de los cohetes y fueron interceptados estos cohetes por parte de Israel, y posteriormente hubo un contraataque a Palestina. En ese contraataque hay 28 palestinos muertos, entre ellos menores de edad. 2 mujeres en Israel han muerto en una de las peores escaladas desde el año 2019. Un intenso disparo de cohetes hacia Israel por parte de Hamas y Yihad Islámica, y al menos 140 bombardeos de represalia sobre el objetivo de caza por parte del ejército israelí. O sea, estos lanzaron 140 cohetes, estos respondieron con 140. Es una situación, otra vez, en la franja de Gaza, las alarmas no han dejado de sonar en Israel por esta situación. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, la Casa Blanca se pronunció y dijo que el gobierno de Israel
tienen el derecho a repeler las acciones de los palestinos. Pero Donald Trump, expresidente hoy de los Estados Unidos, está diciendo en una conferencia de prensa, unas declaraciones que dio en el día de hoy, dice que Estados Unidos debe apoyar a Israel y acusó al gobierno de Joe Biden de volver al mundo más violento e inestable, porque a su juicio no está al lado de Israel. No lo entiendo, porque si el gobierno de Joe Biden se declaró y dijo que respalda a Israel, no entiendo por qué Donald Trump dice esto. Creo que es una situación difícil, la franja de Gaza y la situación de Israel y Palestina va a seguir igual. La situación mundial es preocupante, muchas muertes, mucha violencia, Colombia, Rusia, Estados Unidos, Israel. Ojalá que podamos llegar a la paz en el mundo. Señores, hasta aquí la jornada del día de hoy de 360 grados. Les convocamos para mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, aquí en 360 grados. Hasta mañana.